No sé si has pasado alguna vez por algo que te destroza el estómago sin que nadie se dé cuenta. Algo tan absurdo, tan casual, que no parece importante, pero que lo cambia todo. A mí me pasó un domingo por la tarde, en una barbacoa familiar, en casa de mi cuñado Javi. Lo de menos es porque estábamos allí. Era la típica comida de domingo, niños corriendo, suegros hablando de política, cerveza fría y carne quemada. Yo estaba junto a la parrilla con Javi, hablando de fútbol, cuando de pronto él me dice, así sin más: Oye, ¿y tú qué opinas de lo de Lorena con Sergio? Me quedé mirando el fuego. ¿Qué? Pregunté. ¿No te lo ha contado? Dijo, con la cerveza en la mano. Que ahora se ven a veces para lo del yoga, o algo así. No sé, me lo comentó Lucía el otro día. Lucía es su mujer. Sergio, bueno, Sergio era un amigo de Lorena. Un excompañero del máster. Uno de esos tíos simpáticos, con barbita, que se ríen demasiado fuerte. Yo lo conocía de un par de cenas, poco más. No sabía nada, respondí, intentando sonar tranquilo, como si me diera igual. Ah. Pues eso, que Lorena y Sergio coincidieron otra vez, y han quedado varias veces. Nada raro, ¿eh? Lo típico. Me lo dijo Lucía, ya sabes cómo se entera de todo. Mentira. Lucía no se entera de todo. Lucía escucha, pero no suelta nada si no quiere. Y eso me hizo pensar que no había sido un comentario inocente. Había algo más detrás. Una carga. Una advertencia. O una trampa, quién sabe. Ese comentario, ese maldito comentario de mierda mientras girábamos unas chuletas, me dejó clavado. No reaccioné en el momento. Me tragué la duda, sonreí, seguí bebiendo. Pero ya no escuché ni una palabra más el resto del día. Lorena estaba allí, riéndose con los primos, hablando con la madre de Javi, como si nada. Se me acercó a media tarde, me acarició la espalda y me dijo al oído: Cuando podamos, nos vamos, que mañana tengo 1000 cosas. Como si todavía todo fuera normal. Como si yo no estuviera a punto de vomitar desde hacía 2 horas. Y es que lo peor no fue lo que Javi dijo. Lo peor fue lo que no dijo. El tono, la forma, el momento. Como si esperara que yo ya supiera algo. Como si Lorena hubiera estado construyendo su coartada, por si acaso. A esa hora ya estaba todo cocinado. Yo incluido. No sé en qué momento exacto empezó a joderse todo, pero ese día fue el primer aviso real. El primer agujero en el casco del barco. La mirada que no me cuadró, el roce que antes estaba y ahora no. Lo del yoga, por favor. Nunca le había interesado una mierda el yoga. Esa noche, cuando llegamos a casa, Lorena se duchó, se puso su pijama bonito, no el viejo, el otro, el de los domingos en los que aún te apetece gustar, y se metió en la cama como si no pasara nada. Se giró hacia mí y me dijo: ¿Qué tienes en la cabeza? Estás raro. Y ahí fue cuando supe que no debía decir nada. No aún. Porque si hablaba en caliente, si soltaba lo de Sergio, ella ya tendría la respuesta lista. Y yo no quería respuestas. Quería verdades. No dormí en toda la noche. Ella sí. Como una piedra. Como si no llevara nada escondido. Pero lo que Javi me dijo, ese maldito comentario lanzado al aire con olor a chuleta quemada, se me quedó clavado. Y ya no había vuelta atrás. No dije nada durante 2 días, ni una palabra que se saliera de lo normal, y eso fue lo más difícil porque cuando algo te empieza a oler mal lo natural es preguntar. Pero yo ya había decidido que no iba a darle esa ventaja, así que me limité a observar, a escuchar con más atención de la habitual, a fijarme en horarios, excusas y silencios. Y fue ahí cuando empecé a darme cuenta de que Lorena estaba midiendo cada frase que decía delante de mí, como si tuviera un guión aprendido,
algo que nunca había hecho en todos los años que llevábamos juntos, porque siempre había sido impulsiva, torpe incluso para mentir, y de pronto parecía alguien distinto, mucho más calculadora, mucho más pendiente de no equivocarse. El miércoles me dijo que el jueves iba a salir antes de la consulta porque tenía una reunión con otros profesionales en un centro privado de Torrejón, algo que sonaba creíble, pero que encajaba demasiado bien con lo que Javi había dicho el domingo, así que asentí sin más y me limité a decirle que no me esperara para cenar porque tenía que terminar unas cosas del trabajo en casa, lo cual también era mentira, pero una mentira necesaria. El jueves llegó y, en lugar de quedarme en casa como había dicho, salí una hora después que ella, cogí el coche y conduje hasta la zona de su consulta, no para espiarla como un loco, sino porque necesitaba confirmar si estaba donde decía que iba a estar, y sé que suena mal, pero cuando ya tienes la duda instalada en la cabeza, lo peor es quedarte quieto esperando a que se te pase. Aparqué en una calle cercana, una de esas con edificios antiguos y portales estrechos, y esperé dentro del coche, con la radio apagada, mirando el reloj cada pocos minutos, notando cómo el cuerpo se me iba tensando sin darme cuenta. A las 7:15 vi salir a Lorena por la puerta de la consulta, con la mochila colgada al hombro y la chaqueta puesta, caminando rápido, mirando a los lados como si buscara algo o a alguien. Y en ese momento me dije que quizá estaba exagerando, que a lo mejor simplemente iba con prisa, pero entonces la vi cruzar la calle sin dirigirse hacia el aparcamiento habitual, sino hacia una zona donde casi nunca iba, una zona de oficinas y gimnasios nuevos que habían abierto hacía poco. La seguí a distancia, sin bajarme del coche, moviéndome despacio entre calles, con cuidado de no acercarme demasiado. Y la vi entrar en un parking subterráneo de uno de esos edificios modernos que tienen varias plantas y cámaras por todos lados. Dudé durante unos segundos, porque aquello ya no era una casualidad ni una comprobación inocente, pero al final entré también, aparqué en una esquina desde la que se veía bastante bien la zona de acceso peatonal, y esperé. No tardó mucho. A los pocos minutos apareció Sergio, lo reconocí al instante aunque solo lo había visto un par de veces antes, con su ropa deportiva limpia, demasiado arreglado para alguien que supuestamente iba a hacer yoga o una reunión informal, y se acercó a Lorena con una confianza que me revolvió el estómago, porque no fue un saludo distante ni torpe, fue algo aprendido, repetido, algo que no se improvisa. Se dieron 2 besos, de esos que duran más de lo normal, y luego se quedaron hablando muy cerca el uno del otro, sin prisa, sin tensión, como 2 personas que ya se conocen bien. No escuché todo lo que dijeron, pero sí lo suficiente para que cualquier duda que me quedaba se cayera por su propio peso. Ella se rió de algo que él dijo y le respondió que había sido complicado escaparse antes, que había tenido que inventárselo de la reunión, y él le contestó que no pasaba nada, que merecía la pena, que ya encontrarían más ratos, y cuando ella le pidió que no hablara tan alto porque podía haber gente, su tono no fue de enfado, sino de complicidad, como si esa escena ya la hubieran vivido otras veces. Yo estaba sentado en el coche, con las manos apoyadas en el volante, notando cómo me latía la cabeza, sin poder moverme, sin poder apartar la vista, porque en ese momento entendí que no había una explicación alternativa que me salvara de lo evidente. Se fueron juntos hacia los ascensores del parking, no cogieron cada uno su coche, no se despidieron, no actuaron como 2 conocidos que casualmente se encuentran, y ahí fue cuando sentí algo que no había sentido nunca antes. Una mezcla de rabia y vergüenza que me dejó seco por dentro, porque no solo me estaban engañando, sino que lo hacían con una tranquilidad insultante, como si yo fuera un mueble más de la casa, algo que está ahí pero no cuenta. No lo seguí más. No subí detrás de ellos. Me quedé allí sentado durante un buen rato, hasta que el cuerpo me pidió salir de ese sitio, y cuando lo hice, conduje sin rumbo fijo durante casi una hora, dando vueltas, intentando ordenar la cabeza, repitiéndome una y otra vez lo que había visto para asegurarme de que no lo estaba deformando por el enfado. Cuando volví a casa, Lorena todavía no había llegado.
Preparé algo de comer sin ganas, me senté en el sofá y esperé, y mientras esperaba empecé a repasar mentalmente los últimos meses, las veces que había llegado tarde, las excusas, los cambios pequeños que yo había querido ignorar porque era más cómodo pensar que todo estaba bien. Llegó cerca de las 10, entró con la misma naturalidad de siempre y me dijo: «Pensaba que estarías liado con el trabajo». Le dije que había terminado antes y que había salido a dar una vuelta para despejarme, y me miró de una forma rara, como evaluando si había algo más detrás de esa frase. Pero enseguida cambió el gesto y empezó a contarme lo pesada que había sido la reunión, lo cansada que estaba, lo bien que le vendría el fin de semana para desconectar. Yo la escuchaba, asentía, hacía comentarios sueltos, y cada palabra que salía de su boca me parecía ensayada, limpia, sin fisuras, y eso me dolía más que si se hubiera trabado o equivocado. Esa noche se metió en la cama antes que yo, y cuando me acosté a su lado me dio la espalda casi de inmediato, algo que antes no hacía, y me quedé mirando al techo durante horas, sin pegar ojo, con la imagen del parking repitiéndose una y otra vez en la cabeza, no como una película exagerada, sino como una escena simple y clara que no necesitaba adornos para ser devastadora. No sentí ganas de llorar, ni de gritar, ni de romper nada. Sentí una calma extraña, peligrosa, como si algo se hubiera colocado en su sitio a la fuerza, y supe que a partir de ese momento nada iba a volver a ser igual, porque ya no estaba imaginando, ya no estaba sospechando, ya no estaba dándole vueltas a una posibilidad, sino que había visto con mis propios ojos lo que Lorena era capaz de hacer mientras me miraba a la cara todos los días fingiendo normalidad. A la mañana siguiente desayunamos juntos, hablamos de cosas prácticas, de la compra, de un cumpleaños familiar, de horarios, y en ningún momento mencioné nada de lo ocurrido el día anterior, pero cada gesto suyo, cada palabra amable, cada beso rápido antes de salir de casa, me parecía una falta de respeto tan grande que tuve que hacer un esfuerzo consciente para no cambiar el tono. Cuando se fue y la puerta se cerró, me quedé solo en el salón, apoyé los codos en la mesa y por primera vez acepté del todo que mi mujer me estaba engañando, no en una fantasía lejana ni en algo ambiguo, sino de una forma real, organizada y constante, y que yo, quisiera o no, iba a tener que decidir qué hacer con esa verdad. Esperé 3 días antes de decir nada, no porque estuviera dudando, sino porque necesitaba que la rabia se asentara lo justo para no perder el control del todo. Aunque reconozco que fue un esfuerzo enorme levantarme cada mañana, compartir el desayuno, hablar de cosas prácticas y fingir una normalidad que ya no existía, porque cada vez que la miraba recordaba el parking, las palabras que había escuchado, la naturalidad con la que se habían movido juntos, y eso me apretaba el pecho de una forma que no se va con respirar hondo ni con distraerse. El domingo por la tarde le dije que necesitábamos hablar, sin levantar la voz, sin dramatizar, y ella me miró con esa mezcla de cansancio y alerta que ya se había vuelto habitual en su cara, como si llevara semanas esperando ese momento y aún así no estuviera preparada. ¿Ahora?, me preguntó. Pensaba salir un rato luego. Ahora, le respondí. No después, no mañana, no cuando te venga mejor. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y apoyó los brazos en el respaldo, adoptando una postura defensiva sin disimularlo, y yo me quedé de pie unos segundos, intentando ordenar por última vez lo que iba a decir, porque sabía que en cuanto empezara no habría marcha atrás. Le conté exactamente lo que había visto, sin adornos, sin levantar la voz, describiendo el lugar, la hora, la conversación, el gesto, y a medida que hablaba vi cómo su cara iba cambiando, primero incredulidad fingida, luego tensión real, y finalmente algo parecido al cansancio, como si se le hubiera acabado la energía para seguir sosteniendo la mentira. «Me seguiste», dijo al final. «Eso es muy fuerte, Álvaro». «Más fuerte es que me engañes», le contesté. «Y no intentes darle la vuelta porque no va a funcionar». Se levantó del sofá de golpe, empezó a caminar por el salón, se pasó las manos por la cara y soltó una risa seca que no tenía nada de gracioso,
y entonces empezó a hablar, atropellándose, mezclando frases que no encajaban bien entre sí, diciendo que no era lo que parecía, que yo no entendía el contexto, que ella estaba muy agobiada desde hacía tiempo, que nuestra relación llevaba meses muerta y que yo había estado ausente sin darme cuenta. Le dije que parara, que no quería discursos preparados ni explicaciones generales, que quería una respuesta simple a una pregunta concreta, y cuando le pregunté si se estaba acostando con Sergio, se quedó callada durante unos segundos que se hicieron eternos. No es tan simple, respondió finalmente. No todo es blanco o negro. Ese fue el momento en el que algo se rompió del todo dentro de mí, no porque esperara una confesión limpia, sino porque esa forma de esquivar la respuesta confirmaba todo lo que yo ya sabía. Así que le dije que no me tratara como a un idiota, que había visto suficiente, que había escuchado suficiente, y que si seguía evitando la verdad lo único que estaba haciendo era empeorar las cosas. Ella levantó la voz por primera vez, me acusó de invadir su intimidad, de no confiar en ella, de haber creado un ambiente asfixiante en casa durante meses, y yo sentí como la rabia que había estado conteniendo empezaba a desbordarse. ¿Asfixiante? Le dije. ¿Te refieres a pagar la casa, respetarte, confiar en ti y no preguntarte dónde vas cada vez que sales? Se acercó a mí, demasiado cerca, con los ojos brillantes, y me dijo que no todo se reduce a eso, que yo siempre había sido correcto pero distante, que ella necesitaba sentirse deseada, escuchada, viva, y que con Sergio había encontrado algo que conmigo ya no tenía. No gritaba, pero su tono era duro, acusador, como si yo fuera el culpable principal de todo lo que estaba pasando, y eso fue lo que me hizo perder el control de verdad, porque no solo me estaba engañando, sino que además estaba intentando convertir su decisión en mi responsabilidad. No te atrevas, le dije, levantando la voz por primera vez. No te atrevas a justificar esto echándome la culpa. Golpeé la mesa con la mano abierta, no para intimidarla, sino porque necesitaba descargar algo de toda esa tensión acumulada, y ella dio un paso atrás, sorprendida, no porque fuera violento, sino porque nunca me había visto así. Durante unos segundos nos miramos sin decir nada, respirando fuerte, con el ambiente cargado de una agresividad contenida que no se parecía a ninguna discusión que hubiéramos tenido antes, porque esta no iba de horarios ni de decisiones domésticas, iba de algo mucho más profundo. Sí, estoy con él, dijo de repente. ¿Eso querías oír? No respondió a la pregunta con desafío ni con orgullo, sino con una especie de cansancio resignado, como si admitirlo fuera más fácil que seguir sosteniendo la farsa, y en ese momento sentí una mezcla de alivio y dolor que me dejó casi mareado, porque al menos ya no había dudas, pero la confirmación dolía igual o más que la sospecha. Le pregunté desde cuándo, sin gritar, sin insultar, y me dijo que llevaba varios meses, que empezó como algo esporádico, sin intención de llegar tan lejos, y que luego se les había ido de las manos. Una frase que me pareció tan irresponsable que me hizo apretar los dientes. ¿Y pensaba seguir así? Le pregunté. ¿Mentirme todos los días sin decir nada? No lo sé, respondió. Estaba intentando aclararme. Esa respuesta fue casi una burla, porque mientras ella se aclaraba, yo estaba viviendo en una mentira completa, así que le dije que no tenía derecho a usarme como colchón emocional mientras probaba otra vida, y que si había tenido dudas sobre nuestro matrimonio, lo mínimo habría sido hablarlo antes de meterse en la cama con otro. Ella se puso a llorar entonces, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de presión, de verse acorralada, y eso me enfrió más que si hubiera seguido gritando. La discusión siguió durante horas, subiendo y bajando de intensidad, pasando por reproches antiguos, silencios incómodos, intentos torpes de acercamiento que yo rechacé, porque no estaba dispuesto a fingir cercanía después de lo que había pasado, y en un momento dado me di cuenta de que ya no estaba discutiendo para arreglar nada, sino para entender hasta dónde llegaba su falta de límites. Cuando le pregunté si estaba enamorada de él, no respondió de inmediato, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra,
Porque no hizo falta que dijera que sí para que yo entendiera que algo se había desplazado del lugar de forma irreversible. Al final de la noche estábamos exhaustos, sentados en extremos opuestos del salón, sin fuerzas para seguir atacándonos, y fue entonces cuando le dije que no podía seguir viviendo así, que necesitaba espacio para pensar, que a partir de ese momento las cosas iban a cambiar, quisiera ella o no, porque ya no estaba dispuesto a aceptar una relación basada en mentiras y medias verdades. Ella asintió en silencio, sin discutir, sin pedir perdón de una forma clara, y en ese gesto entendí que la confrontación no había sido el final, sino el principio de algo todavía más duro que estaba por venir. No hice nada durante una semana entera, y esa fue la parte que más le desconcertó, porque después de la discusión esperaba gritos, reproches constantes o amenazas vacías, pero en lugar de eso me volví metódico, frío y extremadamente educado, como si hubiera decidido tratarla como a una desconocida con la que compartía piso por obligación. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, durmiendo en habitaciones separadas, hablando solo de lo imprescindible, y ella empezó a ponerse nerviosa porque mi silencio no era resignación ni tristeza visible, era algo mucho más incómodo, una calma que no pedía nada y no explicaba nada. Yo ya no necesitaba respuestas, ya tenía las suficientes, y lo único que me quedaba era recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, que era el control sobre mi propia vida y sobre la narrativa que ella había estado construyendo a mis espaldas. Durante esos días empecé a ordenar papeles, revisar cuentas, comprobar movimientos, no con la intención de esconder dinero ni de hacer nada ilegal, sino porque necesitaba saber exactamente dónde estaba parado, que era mío, que era compartido y que dependía directamente de ella, y ahí fue cuando entendí hasta qué punto había sido confiado, porque muchas decisiones económicas importantes se habían tomado en base a una confianza que ya no existía. No le dije nada de esto, pero dejé de ingresar mi nómina en la cuenta común y abrí una nueva a mi nombre, algo completamente legal y sencillo, y cuando ella se dio cuenta, porque obviamente lo hizo, me preguntó una noche mientras cenábamos cada uno en una punta de la mesa. ¿Por qué has cambiado lo del banco? Porque ya no somos una pareja normal, le respondí. Y porque necesito protegerme. No discutió. No insistió. Ese silencio suyo fue la primera señal de que empezaba a entender que las cosas iban en serio y que yo no estaba jugando a dar sustos. A partir de ahí empecé a hacer llamadas que llevaba días posponiendo, primero a un abogado recomendado por un compañero del trabajo, con el que tuve una conversación larga y detallada en la que no exageré nada ni pedí consejos extremos, solo información clara sobre mis opciones, mis derechos y los posibles escenarios si aquello acababa como parecía que iba a acabar. Después llamé a Javi, mi cuñado, y le pedí que quedáramos a solas, sin su mujer, sin excusas, porque necesitaba hablar con alguien que estuviera cerca del círculo familiar y que supiera lo suficiente para no tratarme como a un loco. Cuando nos sentamos en un bar tranquilo y le conté todo, sin dramatizar, sin adornos, vi cómo se le iba endureciendo la cara, no por sorpresa, sino por confirmación, porque en el fondo ya sabía que algo no cuadraba y se había callado más de la cuenta. No le pedí que tomara partido ni que hiciera nada por mí, pero sí le dejé claro que no iba a seguir guardando las apariencias para proteger una imagen falsa, y que si alguien preguntaba, yo no iba a mentir para cubrir a Lorena. Javi asintió, incómodo, y me dijo que entendía mi postura, que no sabía cómo se había llegado a eso, pero que no pensaba esconderlo si salía el tema, y esa conversación fue el primer paso para romper el relato que ella había estado construyendo de puertas para afuera. El segundo paso fue más directo y mucho más incómodo para ella, porque un viernes por la tarde, sin avisar, pasé por la consulta donde trabajaba y pedí hablar con la persona que llevaba la gestión del local, no para montar un escándalo ni para señalar a nadie, sino para aclarar una situación administrativa relacionada con el alquiler del espacio, algo que yo conocía bien porque había participado en su momento en esos trámites. Durante esa conversación, de forma natural y sin levantar la voz, salió el nombre de Sergio,
porque él también utilizaba parte de esas instalaciones para actividades externas, y cuando preguntaron si seguían colaborando, respondí con absoluta tranquilidad que no lo sabía, que ya no llevaba esos temas, pero que hasta donde yo conocía, su relación iba más allá de lo profesional. No di detalles, no hice acusaciones explícitas, pero dejé la duda flotando en el aire, y fue suficiente para que esa información empezara a circular de forma discreta pero imparable en un entorno donde las apariencias son importantes. Esa noche, cuando Lorena volvió a casa, estaba visiblemente alterada, me preguntó si había estado por la consulta y cuando le dije que sí, que había pasado a resolver unas cosas que me afectaban directamente, perdió el control por primera vez desde la confrontación. Empezó a gritarme que no tenía derecho, que estaba intentando arruinarle la vida, que aquello era una venganza barata, y yo la dejé hablar sin interrumpirla, esperando a que se quedara sin argumentos, porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a sonar peor que el silencio. Cuando terminó, le dije con calma que no estaba inventando nada, que no había contado nada que no fuera cierto, y que si la verdad le perjudicaba, quizá el problema no era que se supiera, sino que hubiera ocurrido. No puedes hacerme esto, me dijo. Estás siendo cruel. Cruel es mentir durante meses, le respondí. Yo solo he dejado de protegerte. A partir de ese momento la dinámica cambió del todo, porque ella empezó a entender que yo ya no estaba interesado en salvar su imagen ni en amortiguar las consecuencias de sus decisiones, y eso la descolocó más que cualquier insulto o amenaza, porque siempre había contado con mi discreción, con mi tendencia a evitar conflictos, con mi forma de aguantar para no incomodar a nadie. En los días siguientes recibí mensajes indirectos, comentarios de familiares, preguntas mal disimuladas, y en ningún caso mentí ni exageré, simplemente confirmé lo básico cuando me preguntaban directamente, sin entrar en detalles escabrosos, sin dramatizar, dejando que cada uno sacara sus conclusiones. El golpe definitivo llegó cuando una tarde me llamó Sergio, algo que no esperaba, y me pidió que habláramos, que no era necesario que las cosas se pusieran tan feas, que Lorena estaba pasándolo mal, y que quizá podríamos llegar a algún tipo de acuerdo para no hacernos daño mutuamente. Quedamos en un sitio neutral, una cafetería pequeña, y cuando se sentó delante de mí con esa falsa calma de quien cree que puede negociar una situación que no le pertenece, le dejé claro desde el principio que no teníamos nada que hablar, que él había cruzado un límite sabiendo perfectamente que yo existía, y que cualquier consecuencia que viniera ahora era responsabilidad suya y de nadie más. No quería que esto se supiera así, me dijo. Las cosas se complicaron. Las cosas no se complican solas, le respondí. Las complica la gente que decide hacerlas mal. No levanté la voz. No amenacé. No hice ningún gesto innecesario. Me limité a decirle que no iba a intervenir para frenar nada de lo que ya estaba en marcha, que no iba a desmentir nada, y que lo mejor que podía hacer era asumir que había participado en una situación que tenía consecuencias, le gustaran o no. Se fue de allí incómodo, sin haber conseguido nada, y cuando esa noche Lorena me acusó de haber hablado con él, le dije que sí, que había hablado, y que no pensaba disculparme por ello. La venganza no fue un acto explosivo ni un momento concreto, fue una suma de decisiones firmes y visibles, fue retirar mi apoyo, mi silencio y mi protección, fue dejar que la verdad circulara sin obstáculos, fue recuperar mi espacio, mi dinero y mi voz, y aunque ella intentó durante días hacerme sentir culpable por ello, yo ya no estaba dispuesto a cargar con una culpa que no me correspondía. Cuando por fin se dio cuenta de que no podía controlar el daño ni revertirlo con lágrimas o reproches, empezó a entender que aquello no era un castigo caprichoso, sino la consecuencia directa de haber tratado mi confianza como algo prescindible. No me desperté con una idea brillante ni con un plan ya trazado, pero sabía que era el momento de cerrar todo lo que había dejado abierto, y eso incluía la conversación final con ella. No para negociar nada ni para llegar a acuerdos emocionales, sino para dejar claro de una vez por todas lo que iba a pasar y qué papel tenía cada uno en ese proceso.
Lo pensé bien durante varios días, analizando los escenarios, ordenando lo que tenía que decir, y cuando por fin llegó el viernes por la tarde y ambos estábamos en casa, le dije que se sentara conmigo porque íbamos a hablar del futuro, sin rodeos y sin pausas intermedias. Ella me miró con desconfianza al principio, como si pensara que aquello era una nueva confrontación disfrazada de charla seria, pero aún así aceptó. Quizás porque también estaba cansada de esa tensión diaria que nos estaba consumiendo a los dos. Le hablé con calma, sin rencor y sin tono amenazante, solo con claridad. Le dije que no quería seguir con ella, que no había vuelta atrás, que después de todo lo que había pasado no quedaba ninguna base sobre la que reconstruir nada y que lo mejor era cortar por lo sano cuanto antes. No le hablé del amor perdido ni de los recuerdos buenos ni de lo que podríamos haber sido, porque nada de eso me servía ya, y porque en ese punto cualquier apelación emocional solo habría servido para alargar algo que ya estaba muerto. Ella bajó la vista y no respondió de inmediato, respiró hondo varias veces y luego dijo que lo entendía, que no le sorprendía, que en el fondo sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, pero que le costaba asumirlo porque había partes de nuestra vida que todavía le resultaban cómodas, como si lo cómodo fuera suficiente para salvar una relación rota. No tenía intención de echarla de casa ni de montar un drama con maletas y portazos, pero sí le dejé claro que teníamos que establecer plazos concretos para separarnos de forma real, no simbólica. Le propuse que durante el próximo mes organizaríamos todo lo relacionado con la vivienda, las cuentas, los papeles y cualquier otro asunto práctico, y que al final de ese periodo ella debería haberse ido del piso o, si prefería, yo lo haría, siempre y cuando se respetaran los acuerdos económicos que ya había consultado con el abogado. Ella no protestó ni intentó negociar más tiempo, simplemente asintió y dijo que necesitaba pensarlo con calma, pero que entendía que no había margen para más aplazamientos. Cuando terminé de hablar, le pregunté si tenía algo que decir, no por cortesía, sino porque quería saber si seguía aferrándose a alguna idea equivocada. ¿Vas a quedarte solo?, me preguntó, como si esa fuera su principal preocupación. Eso no es asunto tuyo, le respondí. Pero sí, prefiero estar solo que seguir fingiendo que esto tiene solución. No hubo más preguntas. No intentó culparme ni volver sobre los mismos argumentos de siempre. Se levantó, se fue a su cuarto y cerró la puerta, y yo me quedé en el salón, mirando las paredes que habíamos pintado juntos hace años, sin sentir nostalgia, sin sentir alivio, solo con la certeza de que había hecho lo que tocaba hacer. Durante los días siguientes se mantuvo distante pero colaboradora. Empezamos a dividir cosas, a cancelar cuentas comunes, a preparar documentos, y aunque todo eso era frío y burocrático, para mí fue liberador, porque cada paso era un metro más de distancia entre ella y yo. Cada cuenta cerrada era una parte menos de esa vida compartida que ya no tenía sentido. Lo único que no abordamos de inmediato fue la parte emocional con la familia y los amigos, pero eso ya no me preocupaba tanto porque quienes tenían que saber, sabían, y los demás acabarían enterándose tarde o temprano. Una noche, mientras estaba en la cocina revisando facturas, vino a hablar conmigo. No tenía lágrimas en los ojos ni traía una súplica, solo quería saber si podía contar con que yo no hablaría mal de ella delante de su familia o en redes sociales. Me pareció una petición absurda porque nunca había sido ese tipo de persona y ella lo sabía, así que le respondí con sinceridad. No tengo interés en hablar mal de ti. Pero tampoco voy a protegerte. Si alguien me pregunta, voy a contar la verdad. Ella no respondió. Solo asintió y se fue de nuevo a su cuarto. La tensión que antes era constante ahora aparecía en momentos muy concretos, como si ambos hubiéramos aceptado que ya no había nada que pelear. A los pocos días me escribió por WhatsApp desde otra habitación para decirme que había encontrado un piso temporal y que se iría a vivir allí a finales de mes. No le pregunté con quién ni bajo qué condiciones ni cuánto pensaba quedarse allí, porque me daba exactamente igual.
Le respondí que estaba bien, que me avisara si necesitaba ayuda con la mudanza, aunque sabía que no me la iba a pedir. A partir de ese mensaje, todo fue más mecánico. Empezó a meter cosas en cajas, a descolgar fotos, a borrar rastros de su presencia, y aunque todo eso se hacía en silencio, era evidente que cada movimiento pesaba más de lo que parecía. La última noche antes de que se fuera, pidió hablar conmigo otra vez. Pensé que quería despedirse o decir algo importante, pero no fue así. Se sentó en el sofá y me preguntó si de verdad no había forma de arreglarlo. La miré fijamente y le respondí que si me hacía esa pregunta en serio, entonces no había entendido nada. Le recordé los meses de mentiras, la relación paralela, las manipulaciones, los intentos de esconder la verdad incluso cuando ya era imposible, y le dije que una relación no se puede reconstruir si una de las partes ya no confía en la otra ni tiene respeto por su palabra. Tú ya hiciste tu elección, le dije. Y ahora yo estoy haciendo la mía. No hay marcha atrás. No lloró, no suplicó, no dijo nada más. Se levantó, se fue a dormir y a la mañana siguiente se marchó sin despedirse, solo dejó un par de cajas pequeñas en el pasillo, dijo que pasaría otro día a recogerlas y se fue cerrando la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Me quedé de pie frente a esa puerta cerrada durante un minuto, no por dramatismo, sino para comprobar si sentía algo parecido al dolor o al alivio, pero no sentí nada, y entendí que eso era lo mejor que podía pasarme. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El piso se volvió más silencioso, pero no de forma incómoda, sino como un espacio que se va vaciando de tensión. Empecé a ordenar las habitaciones, a mover muebles, a cambiar cosas de sitio, no para borrar el pasado, sino para empezar a construir algo que tuviera más sentido para mí. Volví a ver a mis amigos, salí a caminar sin destino, hablé con mi familia con más libertad, y poco a poco noté que todo empezaba a recolocarse. No fue una victoria, ni una liberación mágica, fue simplemente el paso inevitable después de haber vivido meses en una mentira. La última vez que la vi fue cuando vino a recoger las 2 cajas. Llegó a la hora que había dicho, no entró más allá del recibidor, me dio las gracias sin mucha convicción, y cuando iba a salir, se giró y me dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. No le respondí nada. Cerré la puerta cuando se fue y seguí con lo que estaba haciendo, porque ya no necesitaba dar respuestas a cosas que no se podían resolver con una frase amable o un cierre simbólico. El daño ya estaba hecho. Y la historia ya estaba terminada. No hice ningún cambio radical tras su salida, no busqué terapia, no me apunté a actividades nuevas ni me inventé rutinas con tal de distraerme, simplemente seguí con mi vida como si lo anterior hubiera sido una molestia más larga de lo habitual que, por fin, había terminado. No hubo vacío, no hubo nostalgia real, lo que quedó fue una casa más silenciosa y unas cuentas más ordenadas, y eso me bastaba para estar en paz. Seguí trabajando, comiendo solo, contestando los mensajes cuando me apetecía y saliendo a caminar sin dar explicaciones, y con el paso de los días me di cuenta de que no era necesario reconstruirme desde cero porque en realidad no estaba roto, simplemente había sido engañado y utilizado durante un tiempo, y ahora ya no. Lo más curioso fue cómo reaccionó la gente cuando se enteró. Algunos lo hicieron con pena, con ese tono incómodo de quien cree que debe consolarte aunque tú no lo hayas pedido. Otros intentaron ser neutrales y se mantuvieron al margen, como si hablar de eso implicara tomar partido, y luego estuvieron los pocos que vinieron a decirme, casi en voz baja, que siempre habían notado algo raro, que Lorena había cambiado mucho en el último año y que no se atrevían a decir nada por no meterse. Yo escuché todo eso sin responder con demasiada emoción, agradecí a quienes me hablaron con respeto, ignoré a los que llegaron tarde con sus sospechas y no perdí ni un segundo discutiendo con los que intentaron justificar lo que había pasado como un error humano o una crisis puntual. Una tarde me llamó su madre. No para defenderla, sino para decirme que lamentaba mucho todo,
que no entendía cómo su hija había podido actuar así, que se sentía decepcionada y que, si algún día quería pasar por su casa a tomar un café, estaría encantada de recibirme. Me pareció un gesto sincero, y aunque no fui, agradecí que me lo dijera sin necesidad de disfrazarlo de discurso familiar. También me escribió su hermana pequeña por Instagram, con un mensaje corto donde decía que, aunque entendía que ya no quisiéramos saber nada el uno del otro, yo siempre le había caído bien y que me deseaba lo mejor. Le respondí con educación, sin ganas de abrir ninguna conversación nueva, porque ya estaba cerrando capítulos, no empezando ramificaciones sentimentales con gente que, aunque cercana a ella, no tenía nada que ver con mis decisiones. Con los amigos fue diferente. Algunos se volcaron, me invitaron a salir, a hablar, a beber, a hacer cualquier cosa con tal de sacarme de casa, como si el hecho de estar solo fuera sinónimo de estar mal. Fui a algunas de esas salidas, no por necesidad, sino porque me venía bien observar cómo cambiaban las dinámicas cuando ya no estaba ella, cómo las conversaciones se volvían menos cuidadosas, más relajadas, y como nadie, absolutamente nadie, mencionaba su nombre ni una sola vez. Nadie la defendió. Nadie intentó justificarla. Nadie insinuó que yo había sido parte del problema. Y eso me confirmó que, aunque durante años había mantenido la fachada perfecta, no había dejado ningún rastro real en los espacios que no podía controlar directamente. Pasaron 2 meses hasta que supe algo más concreto de ella. Me lo contó Javi, sin buscarlo, durante una cena. Me dijo que se había ido a vivir con Sergio, que estaban intentando rehacer su vida pero que la cosa no parecía ir tan bien como ella esperaba. Al parecer, ya no trabajaban juntos y él había vuelto con su exmujer, o al menos eso decían en su entorno. A mí me dio exactamente igual. No pregunté detalles, no hice comentarios, no me interesó saber si era cierto o no. Lo único que pensé fue que, si estaba mal, era problema suyo, y si estaba bien, también. Ya no era mi responsabilidad sentir nada por lo que hiciera o dejara de hacer. Y eso, sinceramente, era la mejor parte de toda esta historia. Hubo un momento en que pensé que me costaría volver a confiar en alguien, pero ni siquiera eso me preocupó demasiado. No estaba pensando en volver a tener pareja ni en cerrar puertas, simplemente estaba bien así, sin nadie que me mintiera ni que fingiera cariño por compromiso. Me di cuenta de que había estado demasiado tiempo aguantando silencios raros, rutinas sin sentido y frases vacías, y que lo que más valoraba ahora era poder levantarme sin esa tensión invisible que antes siempre estaba presente, incluso en los días buenos. No me hacía falta nadie más para estar tranquilo. Tampoco tenía prisa por que llegara algo nuevo. Solo quería tiempo para mí, y lo estaba teniendo. Un sábado por la tarde me encontré con un conocido del barrio, alguien que también conocía a Lorena, aunque de forma superficial. Me saludó con normalidad, hablamos del tiempo y de cosas sin importancia, y cuando ya se iba, se giró y me soltó una frase que no esperaba. No parecía ese tipo de persona, ¿eh? No supe qué responderle. Me limité a encoger los hombros y seguir caminando. Esa frase, tan simple y tan inútil, era el resumen de todo lo que la gente pensaba cuando no tenía contexto real de las cosas. Yo sí lo tenía. Yo había visto cómo se construía la mentira, cómo se sostenía en el día a día, cómo se justificaba con argumentos fabricados, y cómo luego se disolvía sin que nadie asumiera nada. Ella nunca me pidió perdón de verdad. Nunca me escribió después para reconocer lo que había hecho. Nunca me dio una explicación completa, y eso, lejos de molestarme, fue lo que más me ayudó a soltarlo todo, porque entendí que no había más que rascar, que no iba a recibir nada útil de esa parte de mi vida. Una noche, mientras cenaba solo viendo una serie cualquiera, pensé en todo lo que había pasado durante ese último año, desde que empecé a sospechar hasta ese momento en que ya no quedaba rastro suyo en mi casa ni en mis rutinas, y me di cuenta de que lo que más me había dolido no era la infidelidad en sí, sino todo el proceso de manipulación previa,
todo lo que se había hecho para disfrazarla, para retrasar la verdad, para mantenerme dentro del decorado mientras se organizaba la traición por detrás. Yo podía perdonar que alguien dejara de quererme, eso es parte de la vida, pero lo que no podía ni quería perdonar era que me usaran como un accesorio mientras se preparaban para la siguiente etapa. No necesitaba justicia, ni venganza, ni una redención tardía. Solo necesitaba estar lejos de todo eso, y lo estaba. Vivía tranquilo, dormía bien, comía cuando quería y hablaba solo con quien me apetecía hablar. No echaba de menos nada. No me quedaban preguntas sin respuesta. No guardaba fotos, no revisaba mensajes, no alimentaba recuerdos. La historia estaba cerrada. No con drama, no con odio, no con finales grandiosos. Cerrada simplemente porque ya no tenía sentido seguir dándole vueltas. Yo había sido parte de una vida compartida durante muchos años, y ahora ya no, y eso, por fin, estaba bien.